bendita y hermosa mañana que Dios nos ha regalado nuevamente, otra mañana de bendición, y todos estamos delante de la presencia de Dios, y sean todos bienvenidos. Se han añadido también a la transmisión en esta mañana. Vamos a leer la palabra de Dios. Antes de tomar la Santa Cena tenemos que entrar en una reflexión de la palabra de Dios para lo que Dios desea en nosotros, lo que Dios quiere, para que todo lo que hagamos, sea de hecho, de palabra, debemos de hacer para honra y gloria de su santo y bendito nombre. Primer libro de Reyes, capítulo 15, el versículo 12 al versículo 15. Dice la palabra de Dios, primer libro de Reyes, capítulo 15, el versículo 12 al versículo 15, unos 4 versículos que vamos a meditar en esta mañana, pero es de bendición para nuestras vidas espirituales. Dice la palabra de Dios, primer libro de Reyes, capítulo 15, el versículo 12, como reverencia a la bendita y hermosa palabra del Señor. Voy a suplicar que se pusieran de pie para leer con gozo, con alegría, lo que Dios quiere que hagamos o lo que tenemos que mejorar nuestras vidas, lo que el Señor nos va a decir en esta mañana. Primer libro de Reyes, capítulo 15, versículo 12 dice: porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho a un ídolo de cera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Sedón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó, oro, plata y alhajas. Amén. Que Dios añada bendición. Amén. A su bendita y hermosa palabra en esta mañana. El tema de nuestra enseñanza es sinceridad en la fe. Sinceridad en la fe. La práctica de la fe puede llevar muchas veces a una rutina religiosa en la que se pierde la sinceridad. El rey Asa, uno de los menos conocidos en la historia de Judá, muestra una actitud de sinceridad en su relación con Dios. Es un gran ejemplo que él nos ha dejado aquí, cómo trabajó, cómo dedicó su tiempo adorando a Dios Todopoderoso, el rey Asa. A pesar que su padre Abiam, que era el rey, murió, solo estuvo como 3 años como rey, después murió, y luego pues Asa, su hijo, hijo de Abiam, había tomado el reinado y empezó a reinar y empezó a arreglar lo que no estaba bien, todo lo que era desagradable delante de los ojos de Dios. Él empezó a preparar, él empezó a arreglar, él empezó a realizar las cosas como se debía de ser ante la presencia del Dios Todopoderoso. A pesar que el ejemplo de su padre, Abiam, era un hombre desordenado, un hombre que había pecado, había seguido los caminos de los reyes malvados. Él no se preocupó, él no analizó su vida y también el del pueblo de Israel. Sin embargo, su hijo, que era Asa, que él había aprendido de la palabra de Dios. Y aquí miramos un buen ejemplo, el rey Asa, lo que hizo en el templo, lo que hizo ante la humanidad en aquel entonces, para arreglar, para comenzar a hacer las cosas como tenía que ser delante del Señor. Por eso es que la sinceridad es muy importante.
A veces nosotros también pensamos que todo está bien, yo soy hijo de Dios, mi vida está bien delante de la presencia de Dios. A lo mejor que hay algo que no estamos haciendo delante de la presencia del Señor, que continuamente ha bajado de nuestras vidas espirituales, ya no hay sinceridad, tal vez ha entrado en nuestras vidas lo que es el mal para estorbar nuestras vidas, y ahí donde el enemigo se ha aprovechado también de nuestras vidas espirituales. Muchas veces creemos que estamos en una iglesia o bien en una doctrina sana, pero no estamos practicando lo que dice la palabra de Dios. No estamos haciendo lo que el Señor nos dice. Y ahí entonces nosotros mismos nos engañamos. Hay algo que está estorbando nuestras vidas. Aquí necesitamos lo que es la sinceridad, sinceridad en la fe. Sinceridad en la fe es muy importante para analizar y hacer un autoexamen cómo estamos delante de la presencia del Señor. Examinamos nuestras vidas, cómo estamos delante del Señor. ¿Estamos bien? ¿Estamos cumpliendo lo que Él nos dice a través de la palabra? ¿O bien nos hemos desviado paulatinamente? Si nos hemos desviado paulatinamente y no analizamos cómo están nuestras vidas delante de la presencia de Dios, creemos que estamos bien. El enemigo nos está engañando para no actuar como Dios desea que hagamos. Aquí miramos una parte de la palabra del Señor. Asa comienza limpiando la vida. En el versículo 12 dice la palabra del Señor: porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. No es tan fácil hacer todo eso. Aquí Asa hizo 5 puntos muy importantes aquí, que era difícil para los otros reyes, difícil también para nosotros, para enfrentar ante estos enemigos, enfrentando también como una forma que podríamos decir ante Satanás directamente, porque Satanás había tomado posesión al pueblo de Israel. Había una forma de sincretismo. Sincretismo quiere decir una mezcla de ideas, una mezcla de creencias, una mezcla de servir a Dios. Supuestamente ellos estaban bien delante de la presencia del Señor. Ellos adoraban a Dios y después adoraban también a sus ídolos. Y la desviación totalmente en sus vidas espirituales. Y ellos, según ellos, que estaban bien delante de la presencia de Dios. Hasta había también falsos profetas, que anunciaban, que decían que todo va bien, que el Señor está obrando en sus vidas. Tristemente se desviaron. Y por eso mismo dijimos desde un principio que es muy importante de analizar nuestras vidas, cómo estamos delante de la presencia del Señor. A lo mejor también a nosotros nos está pasando también lo que pasó al pueblo de Israel. Paulatinamente estamos dejando los caminos del Señor y aparentemente que estamos bien delante del Señor y estamos mal delante de su presencia. Por eso es muy importante lo que es sinceridad en la fe en Cristo Jesús. Sinceridad. Aquí la sinceridad del rey Asa, lo que hizo desde el principio que él entró a reinar. Primero dice que quitó del país a los sodomitas. Los sodomitas, aquellos hombres y mujeres que se desviaron de los caminos del Señor. Aquí nos habla la palabra del Señor sodomitas, que actualmente que son homosexuales, que se han desviado totalmente en los caminos del Señor, que han pisoteado, que han quebrantado la palabra del Señor. Y por eso mismo el Señor dice aquí a través de la palabra del Señor: quitó del país
a los sodomitas, enfrentando directamente al diablo para echar fuera, para quitar, para destruir lo que él había hecho el enemigo. Se debe suprimir los incentivos para el pecado. ¿Cuál era el incentivo que había dejado el padre del rey Asa, Abiam y otros reyes que estuvieron en frente del pueblo de Israel? Ellos dejaron el incentivo acerca de que los hombres podían hacer lo que querían hacer, sin importar la santidad. Y allí entonces permitieron perversidades. Y por eso Asa, el rey Asa, tomó la decisión, quitó del país a los sodomitas. Y en segundo lugar dice, y quitó todos los ídolos. También no es tan fácil arrancar, destruir delante de la gente. Cuando la gente está así, totalmente, su confianza, su esperanza, que han puesto en los ídolos, que han puesto también en sus dioses. Allí, mis amados hermanos, no es fácil de enfrentar, no es fácil de hacer esto. Pero con la ayuda de Dios, con el poder de Dios, con la sinceridad en el corazón para servir al Dios de la gloria, todo se puede hacer si hay voluntad de hacer para la gloria de su santo y bendito nombre. Amén, aleluya. Por eso dice la palabra del Señor, quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. De igual manera también los padres habían hecho. Había algo que decir, bueno, yo no voy a destruir esto porque mi papá sabía esto, lo que él había hecho para no destruir lo que él nos ha dejado, pues yo voy a mantener. Era fácil como para obedecer lo que decían los padres, lo que habían hecho los padres, como también los seguidores, que la gente estaban ahí atrás de todos los dioses, de los ídolos, de todo lo que dice la palabra del Señor. Ahora bien, otro asunto que hizo Asa, el rey Asa, también privó, dice el versículo 13, también privó a su madre Baaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quitó junto al torrente de Cedrón. Aquí miramos entonces 3 puntos en el versículo 13. La reina madre. Y también dice, además deshizo Asa el ídolo de su madre y quitó junto al torrente de Cedrón. Todo lo que hizo el rey Asa. Se debe suprimir las oportunidades del pecado. Suprimir es algo importante que podríamos decir, suprimir es anular, eliminar, quitar, destruir. Eso quiere decir suprimir. De manera entonces lo que hizo Asa es destruir, anular, eliminar a los sodomitas, a los ídolos y la reina madre. En fin, todo lo que él hizo. No era decir, bueno, vamos a apartar, vamos a quitar por ahí, de repente más adelante nos va a servir. Dice la palabra del Señor ya el último, o bien el versículo 13, las últimas palabras dice, y lo quemó junto al torrente del Cedrón. Totalmente el anular, eliminar, quitar, destruir totalmente. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Lo que el Señor nos dice a través de la palabra de Dios, se debe suprimir las influencias del pecado. Era una forma de que el diablo, a través de la gente, que es la desviación espiritual y también material, de todo lo que habían hecho, la influencia de Satanás. Totalmente se había apoderado el enemigo también para destruir a la gente. Por eso es que había una mezcla entre creencias entre ellos y supuestamente ellos decían que estaban adorando a Dios. Eso era la pregunta.
que hacíamos desde un principio. ¿No será que está pasando también lo mismo en nuestras vidas? Yo no lo estoy acusando, yo no estoy diciendo que usted está mal, pero en realidad, ¿cómo estamos delante de la presencia de Dios? Tenemos que analizar nuestras vidas, un autoexamen totalmente. A lo mejor paulatinamente estamos dejando a Dios, estamos dejando al Señor por un lado y no estamos sirviendo a Dios como debe de ser. Ha entrado el pecado, ha entrado lo que es el estorbo de nuestras vidas para dar la oportunidad a la carne, pecado, a la maldad, al diablo, para destruir nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que hacer. Cada uno de nosotros tenemos que hacer un autoexamen en nuestras vidas para realizar lo que tenemos que hacer delante de la presencia del Señor. He allí entonces de lo que Dios nos dice a través de la bendita y hermosa palabra del Señor. Con razón, el apóstol Pablo también nos menciona también ahí en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1 dice, 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando, dice la palabra, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tenemos que limpiar de toda contaminación de carne y de espíritu. Eso es lo que el apóstol Pablo había dicho también, lo que él había explicado también en los versículos atrás, acerca de que nos tenemos que salir de ahí, como dice la palabra, salid de ahí, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré. Eso es lo que había dicho el apóstol Pablo. Y ahí explicó el versículo 1 del capítulo 7, que nos dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando a la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando. ¿Cómo nos vamos a perfeccionar? Buscar al Señor, la sinceridad en nuestras vidas, en la fe en Cristo Jesús. Cuando hay sinceridad, es allí donde vamos a obtener la victoria en el Señor Dios Todopoderoso. La segunda parte de nuestra enseñanza de la palabra del Señor, la sinceridad se muestra en una confianza constante. La sinceridad se muestra en una constancia constante. Y allí entonces la sinceridad se debe demostrar confianza constantemente. La confianza en el Señor. Cuando hay sinceridad en uno mismo, pues hay confianza en el Señor. No tiene por qué estar dudando. No tiene por qué estar diciendo algo. ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios escucha mi oración? ¿Será que Dios está haciendo tal cosa? En realidad no tenemos que dudar de lo que Dios está haciendo. Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Amén. La sinceridad en nuestras vidas debemos mantener la sinceridad y buscar al Señor como debe de ser. La sinceridad se muestra en una confianza constante delante de la presencia del Señor. La sinceridad es un antídoto contra los errores. La palabra antídoto se dice acerca de la sustancia o un medicamento que sirve para neutralizar o contrarrestar los efectos de un veneno o de un agente tóxico. A veces el enemigo, pues ese es la palabra antídoto. El contenido de la palabra antídoto es una forma que el diablo nos ha entrado para estorbar, para que uno no va a ver la gloria de Dios, la verdad. No debemos de dejar de moldear en las manos del enemigo, sino que nos debemos de moldear en las manos del Dios Todopoderoso. Amén. Así que se debe entonces
la sinceridad es un antídoto contra los errores. Es decir, la palabra antídoto quiere decir es una medicina eficaz. Es una medicina que debemos de utilizar. La medicina que se debe utilizar para justificar delante de la presencia del Señor, para que nosotros vamos a sentir bien, es la sinceridad. La medicina que tenemos cada uno de nosotros es la sinceridad. Cuando hay sinceridad en nuestras vidas, allí tenemos la victoria al Señor. Sabemos que estamos sirviendo al Señor. Sabemos cómo estamos delante de su presencia. Estamos bien. Sabemos que Dios está escuchando nuestras oraciones porque estamos bien delante de Dios. No hemos permitido el enemigo que ha entrado en nuestras vidas para estorbar, para quitar la bendición que estamos recibiendo constantemente delante de su presencia, delante de la presencia del Señor. Así que la sinceridad es un antídoto contra los errores de cada uno de nosotros. Miremos lo que dice la palabra del Señor allí en el versículo 14. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto, fue sincero para con Jehová toda su vida. Ahí está la palabra que nos dice, la bendita palabra del Señor. Lo que nos dice aquí, con todo el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Eso es lo que deseamos también, que debemos de hacer nosotros también. La sinceridad. Cuando él empezó a juzgar su vida, cuando él empezó a juzgar lo que era el pueblo de Israel, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que el enemigo había entrado paulatinamente? Había entrado así despacio. Que los reyes y los líderes que estaban enfrente de la obra del Señor no se dieron cuenta que Satanás había destruido totalmente el pueblo del Señor. A pesar que habían profetas sinceros, profetas también de Dios, ungidos con el poder de Dios, por el Espíritu Santo. Ellos hablaban constantemente la palabra, lo que Dios había dicho a través del pueblo de Israel. Y al mismo tiempo, ellos desobedecían al Señor y a los profetas. Amaban más a los profetas falsos y también lo que era de la carne, de lo que era del mundo y todo lo que ellos hacían. Ellos daban rienda suelta a la carne, a los deseos mundanales. Muchas veces pasa también en la vida del ser humano hoy en día, que a veces uno está dejando así paulatinamente lo que es la vida espiritual. El corazón, dice la palabra del Señor de Asa, fue perfecto para con Jehová toda su vida. Ojalá que cada uno de nosotros, eso deseamos en el nombre del Señor, y les exhortamos que cada uno de nosotros debemos utilizar lo que es la medicina, mejor dicho, la medicina que es la sinceridad de cada uno de nosotros. Cuando hay sinceridad, no ocultamos nada, no permitimos que Satanás va a entrar en nuestras vidas paulatinamente para destruir nuestras vidas. Sabemos dónde hemos fallado, sabemos cómo estamos delante de la presencia de Dios. A lo mejor que Dios le está hablando en esta mañana para poder rectificar su vida delante de la presencia del Señor. Es allí donde el Señor nos está hablando para poder aumentar nuestra fe, para poder también hacer un autoexamen para analizar nuestras vidas. ¿Qué es lo que hemos dejado de hacer? A lo mejor que estamos permitiendo. A lo mejor que no queremos suprimir los incentivos del pecado. También no queremos suprimir las oportunidades del pecado. No queremos suprimir las influencias del enemigo. La influencia de Satanás constantemente, siempre, todos los días nos está estorbando el enemigo de diferentes formas y maneras. El diablo busca nuestras vidas para destruir. Pero tiene que depender también de cada uno de nosotros si le permitimos a Satanás
o le permitimos al Dios de la gloria para que Él va a reinar en nuestras vidas. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer antes de tomar la Santa Cena en esta mañana. Gloria a Dios. Sinceridad. Cuando hay sinceridad, no ocultando pecado, no ocultando nada, sino que sabemos cómo estamos delante de la presencia del Señor. Y allí donde honramos al Señor Dios Todopoderoso, porque la palabra del Señor dice: sin mí nada podéis hacer, separados de mí nada podéis hacer. Cuando estamos separados del Señor, ¿cómo nos separamos de la presencia del Señor? A través del pecado, cuando hay contaminación. Pero cuando hacemos un autoexamen antes de tomar la Santa Cena, vamos a hacer un autoexamen en nuestras vidas, cómo estamos delante de la presencia de Dios. Le pedimos perdón, hacemos promesas de fe, hacemos promesas con sinceridad y vamos a cumplir lo que decimos, lo que prometemos delante de la presencia del Señor. Y allí el Señor nos va a bendecir. Por eso el apóstol también dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que nosotros, dice la palabra del Señor, lo que sembramos, también cosechamos. Por lo tanto, si estamos sembrando pecados, si estamos también entrando en una mezcla también de pecado y de santidad, amado, el Señor no nos va a responder, el Señor no nos va a ayudar, sino que allí entonces nosotros mismos nos engañamos. Pero cuando hacemos lo que Dios dice, así como este hombre, el ejemplo que nos dejó, que era el rey Asa, dice la palabra del Señor que fue perfecto para con Jehová toda su vida. En el versículo 15 dice: también metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó, oro, plata y alhajas. Y ahí entonces la sinceridad no es una actitud circunstancial, sino que debe mantenerse a lo largo de la vida. No es circunstancial lo que es la sinceridad. No es así de repente: hoy soy sincero y mañana no. No, tiene que ser permanentemente. Mi sinceridad delante de la presencia del Señor debe ser constantemente. La adoración pública, dice la palabra del Señor, la sinceridad se muestra en la práctica de la fe. ¿Cómo practicamos la santidad en la fe en el Señor? La sinceridad se muestra en la práctica de la fe. La adoración o bien la oración en medio de las dificultades o en medio de las abundancias es una muestra de confianza y sinceridad con el Dios Todopoderoso. La oración en medio de las dificultades. Cuando hay sinceridad, pues también no solamente en medio de las circunstancias, ahí estamos orando, clamando, que Dios nos va a sacar adelante, que Dios nos va a ayudar. Y el Señor está dispuesto, el Señor nos va a levantar. Pero también cuando ha pasado la tempestad, cuando ha pasado la prueba, cuando ha pasado las luchas, a veces también nos olvidamos de lo que es de la oración. No, esto debe ser continuamente. Amén. Si estamos en un momento difícil, estamos clamando al Señor. Pasó la lucha, pasó la tempestad, debemos de continuar siempre, sinceridad, adorando al Señor de todo corazón. No solamente adoramos al Señor en las dificultades, sino que debemos de adorar al Señor en las abundancias o cuando hay abundancia en nuestras vidas, tanto espiritual como material. Así, en esta manera, mostramos la sinceridad delante de la presencia de Dios. A veces hay personas que hacen así, que cuando hay dificultades, ahí están orando, clamando constantemente. Cuando ha pasado la tempestad, pues ya no están asistiendo, ya no están orando, ya no están buscando al Señor. Y allí no hay sinceridad, hay hipocresía. Y la hipocresía desprecia al Señor. Porque en realidad, cuando hay sinceridad,
busca al Señor en las buenas y en las malas. Tenemos que servir al Señor de todo corazón. La adoración pública debe ser una manifestación de la sinceridad de la vida personal en su comunión con Dios. He allí donde lo que dice la palabra del Señor en el versículo 15, también metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado, y lo que él dedicó, oro, plata y alhajas. Se dan cuenta de que su padre había dedicado también algo especial delante de la presencia del Señor, dentro de la casa del Señor. Por eso dice, también metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado. ¿Cuáles eran las cosas que había dedicado el padre del rey Asa? Seguramente son utensilios que se utilizaron dentro de la obra del Señor. Y la dedicación que hizo su padre. Él también, pues quizás habían quitado del lugar del templo, pero él, como se habían dedicado, ahora entonces yo voy a seguir siempre a dedicar lo que yo voy a ofrecer. Era una forma, la adoración pública debe ser una manifestación de la sinceridad de la vida personal en su comunión con Dios. Es la bendición de Dios cuando de veras amamos al Señor Dios Todopoderoso. Sinceridad en el corazón. Porque no sabemos el corazón de cada uno. Solo Dios sabe. Nosotros sí, cada uno de nosotros sabemos cómo estamos delante de la presencia de Dios. Yo no sé su corazón exactamente delante de Dios. ¿Su corazón está recto delante de la presencia de Dios? Yo no lo sé, solamente Dios y usted, que es su vida, cómo está delante de la presencia del Señor. Amén. Yo sé cómo estoy delante de la presencia de Dios. Si hay algo que no está bien, yo voy a tratar la manera de corregir. Yo voy a tratar la manera de hacer lo que dice la palabra del Señor para obtener la victoria. Y el bien es para mí, no es para otro, sino que es para mí. Y si usted lo va a hacer también, el bien es para usted, no es para otro. Es individual el examen que tenemos que hacer. Así que en esta mañana es una mañana de victoria, de bendición. El Señor nos está exhortando que debe de hacer en nuestras vidas lo que debe de haber sinceridad en la fe. Sinceridad en la fe, que tenemos a un Dios todopoderoso, que le estamos sirviendo de todo corazón en nuestras vidas, en la calle, en el trabajo, o bien también en el hogar. Se debe de haber siempre la luz de Jesucristo en nuestras vidas y al mismo tiempo la sinceridad en nuestras vidas. Amén. En el nombre del Señor. Amén. La actitud correcta hacia Dios es la de ser sincero en nuestra relación con Él. Esto se demuestra en actitudes y acciones de cada uno de nosotros que realizamos. Se va a demostrar cómo demostramos la sinceridad. Eso se demuestra en actitudes y acciones en la calle, en el trabajo, en la casa, en diferentes lugares donde nos movilizamos. Amén. Vamos a orar. Amén. Padre, te pedimos, mi Dios eterno, que sigas obrando